en un maravilloso libro que se llama Crónicas de Juegos y Maquinaciones Políticas. Crónicas de Juegos y Maquinaciones Políticas. La autora de esta obra se trata de la doctora Clara Inés Chávez. Clara Inés Chávez es una experta en relaciones internacionales y política exterior, es exdiplomática colombiana. ¿Y por qué es diplomática? Pues porque ha cubierto varias embajadas, ha sido embajadora en varios países representando a los distintos gobiernos de nuestro país, de Colombia. Doctora Clara Inés, buenas noches, bienvenida a Nocturno RCN. Muy buenas noches, Julián. Es un placer estar contigo y con todas las personas que nos escuchan en este momento. Lo mismo le digo yo, es un gusto enorme tenerla aquí, sobre todo para que hablemos de esa obra reciente suya, Crónicas de Juegos y Maquinaciones Políticas. Nomás el titular ya lo motiva a uno a tener el libro entre las manos, un poquito asustado por eso de las maquinaciones, pero ¿qué me cuenta? ¿Por dónde empezamos? Bueno, el libro de Crónicas y Juegos de Maquinaciones Políticas es un libro que tiene dos partes. Una parte está conformada por un análisis de la geopolítica actual y la segunda parte pues tiene relación con la política exterior colombiana. Porque en un mundo tan globalizado y tan interdependiente, pues como dicen vulgarmente, si a uno le estornuda, al mundo le da gripa y viceversa. Uh-huh. Y de eso se trata este libro. Y tiene, cuando usted dice que está dividido en dos partes, la primera es más general, más a nivel mundial, ¿no? Sí, más a nivel mundial, es un análisis geopolítico sobre la situación actual, con cuáles son los retos del nuevo orden internacional, cómo Colombia está afrontando esos retos, qué nos faltaría a nosotros para estar dentro del rejuego y poder posicionarnos como una potencia de segundo orden en la región. Y cómo analizamos posteriormente la política exterior colombiana dentro de ese rejuego geopolítico que estamos sometidos, ¿no? Claro. Bueno, y a propósito de todo eso, ¿cómo lo observa usted? ¿Cómo ve usted ese juego de ajedrez, ese tablero a nivel internacional, cómo se está moviendo? Me llama mucho la atención, yo no sé si lo que voy a expresar, doctora Clara Inés Chávez, ¿sí?, sirva como para motivarla y picarle la lengua para que usted se dispare y nos cuente lo que escribió en este libro tan interesante. Por ejemplo, me llama mucho la atención la visita de hace casi que horas atrás del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Es decir, el secretario de Estado es como el canciller de los Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores se denomina allá en los Estados Unidos secretario de Estado. Bueno, pues ese secretario de Estado que tiene origen judío, Anthony Blinken tiene origen judío, y que vino a nuestro país, y me llamó mucho la atención, doctora Chávez, sí, que prácticamente a las 24 horas el presidente Petro estaba sacando un comunicado en contra de Vladimir Putin. Entonces yo no sé si no vino a conocer un hogar del bienestar familiar. Y también lo otro, ahí mismo aparecen unas declaraciones del propio presidente colombiano diciendo: yo no renunciaré a la erradicación forzada de la hoja de coca. Es decir, como si hubiera venido Blinken a decirle lo que nuestro presidente tiene que hacer, porque hay que ponerle malicia a esto. ¿A qué vino? ¿A qué vino? ¿A conocer un jardín del ICBF? No, ya voy, Toño. Ahora, ¿para dónde siguió? Para el Perú. ¿Para dónde siguió? Para Chile. 3 gobiernos de corte socialista, de corte progresista, de corte de izquierda. Entonces, todo esto está dentro de lo que usted conoce y maneja, como son la geopolítica y los juegos internacionales, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que ubicarnos un poquito en dos temas importantes. Primero, ¿cuál es la política exterior que está perfilando el gobierno Petro? El gobierno Petro está hablando de algo que es muy
coherente con relación a la política mundial. En ese orden de ideas, el cambio climático, estamos hablando también de la paz en el mundo, estamos hablando de cooperación, de ciencia, tecnología, y bueno, ¿qué es lo que ha dicho Petro y lo dijo en Naciones Unidas? Es que nosotros tenemos que cambiar la manera de mirar el tema del narcotráfico, porque llevamos una lucha contra el narcotráfico de 50 años y seguimos en las mismas. Ahora, la hoja de coca es un tema cultural, que no solamente Colombia lo tiene, sino también otros países como Perú, por ejemplo, porque forma parte de la cultura indígena. Entonces, desde ese punto de vista, Petro ha hablado de cuáles son los, y no es un tema de ahora y no es un tema del presidente Petro, es un tema que viene desde atrás, desde hace muchos años, no es nuevo, en el sentido de que hay unos países consumidores y otros países productores. ¿Qué tanto los países consumidores tienen una responsabilidad geopolítica para con el mundo y para con los países productores? Y en este momento para con el cambio climático, que es un tema primordial. Entonces, la visita, el segundo tema es que tenemos que recordar que Colombia, a través de su historia, ha mirado hacia el norte, Réspice y Polo, y es Estados Unidos la estrella polar. Y seguimos siendo un país amigo importante, pero más importante Estados Unidos para Colombia que Colombia para Estados Unidos, porque Estados Unidos solamente él no tiene amigos, tiene intereses. Y en política exterior es así. Entonces, en ese orden de ideas, pues tenemos una situación muy particular, que es el reacomodamiento en este momento del orden internacional. Es la crisis del multilateralismo y lo hemos visto en este instante con relación a la guerra de Ucrania y Rusia. En las Naciones Unidas se han quedado prácticamente como espectadores porque no han podido hacer nada, máximo que Rusia pues forma parte del Consejo de Seguridad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Parece que fuera una guerra entre Estados Unidos y Rusia, y en el cual Ucrania pues es como el corazón del problema. Nosotros seguimos siendo el patio trasero de Estados Unidos y obviamente pues Venezuela es el patio trasero de Rusia. En este momento lo que suceda en Rusia que haga Estados Unidos, pues él va a decir, un momentico, yo empiezo a pisarle los talones a ustedes en su patio trasero, que es América Latina, como para que haya un principio de disuasión, como prácticamente lo hubo en su momento en el contexto de la Guerra Fría con Cuba. Entonces, con el tema de los misiles. Entonces, es más o menos ese rejuego y no hay nada nuevo. Indudablemente para Estados Unidos, con la desinformación que hubo en temas, y recordemos un poco la intromisión de Colombia en las elecciones de los Estados Unidos, el ver un poco el presidente Petro como algo, Dios mío, castrochavismo, como el tema del socialismo del siglo XXI, pues es esa mala propaganda que se dio en su momento, pues asusta a los Estados Unidos de que su mejor aliado pues se pueda perder. Pero realmente no es así, tan así que los medios de comunicación en su momento pues destacaron el triunfo de Petro e inmediatamente el presidente Biden pues lo felicitó y desde ahí han venido con relativa frecuencia funcionarios del alto gobierno
para hablar con el presidente Petro de su paz total, de cómo sería esa paz total, y en este instante, pues, cómo se están reacomodando en este orden de ideas la lucha contra el narcotráfico, que forma parte de esa paz total, y cómo se estarían reacomodando también todos los demás aspectos que tienen que ver con la misma paz total, como es la extradición, como los cambios que quiere que se lleven a cabo con relación al tema de la extradición, que es un tema importante para los Estados Unidos. Entonces, obviamente que Petro ha solicitado una alianza de América Latina para luchar en común sobre enemigos comunes, digamos, o problemáticas comunes que tiene la región. Y por eso la visita del secretario de Estado, obviamente, a Chile, que pues indudablemente Chile es un país muy importante dentro de la región. Y pienso que hay que manejar las cosas con guante de seda, pero a ver qué pasa. Claro. Oiga, doctora, dentro de ese tablero internacional, geopolítico internacional, ¿usted cómo observa que de pronto Europa se quede sin energía, sin el gas, sin el petróleo ruso? Mire usted ese atentado que hubo a ese gaseoducto en el mar Báltico, y eso tiene cortado el chorro en este momento, no hay flujo, no se está suministrando gas, un gas barato que estaba llegando desde Rusia sobre todo a Alemania, que es la gran economía europea. ¿Usted cómo observa eso que está pasando y a la crisis que nos podemos estar enfrentando? Porque, como usted dice, donde estornude alguien por allá nos da gripa a todos por acá. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Porque pareciese que se avisoran nubarrones, ¿no?, de una crisis mundial. Sí. Realmente lo que está sucediendo con la economía en el mundo, no solamente en Estados Unidos, en Colombia, sino en el mundo, tiene muchas causas que se originaron con el contexto de la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania. Pero esto es un tema que ya se veía venir, porque recordemos que cuando Rusia se anexó Georgia, pues la Unión Europea hizo como unas sanciones, como por decir voy a protestar, pero no hicieron unas sanciones muy contundentes, porque realmente Europa depende del gas de Rusia, y Rusia ya cortó el chorro, y si ustedes, o si escuchamos los medios de comunicación, las noticias, en este momento el Reino Unido tiene problemas también. Y Europa tiene problemas, ya están afrontando los problemas que se van a acrecentar con el invierno que llega pronto a Europa. Entonces, por eso es que se ha acentuado más la importancia de cambiar estas energías por otras, y que tienen que ver a su vez con el cambio climático. Una cosa está relacionada con la otra, es un engranaje, es un matrimonio, y por eso en este momento también recordemos que Biden viajó o en su oportunidad a otros países para aprovisionarse. Los europeos hicieron exactamente lo mismo, y parte de eso fue de que Biden le dio como luz verde a Venezuela, porque necesitan petróleo, necesitan gas, y el cambio a las nuevas energías pues no se da de la noche a la mañana, pero es un tema que se viene hablando desde hace mucho tiempo y que se ha venido fortaleciendo cada vez más y haciéndose necesario e imperante este cambio a raíz de estos sucesos de expansionismo ruso, claro, que se consolidan ahora más con la invasión a Ucrania. Y doctora Chávez, ¿y qué más encontramos en su obra? ¿Cuándo salió el libro? Bueno, pues yo le cuento que este libro salió en la época de la pandemia. Hicimos virtualmente, hicimos todo un
lanzamiento del libro, pero ha causado ha gustado muchísimo y ha causado mucha sensación el libro, de tal manera que ya recientemente pudimos hacer el lanzamiento y lo hicimos hace poco en la librería de Fondo de Cultura Económica. Entonces, este libro, por ejemplo, lo pueden encontrar en todas las librerías, lo pueden encontrar también por Amazon, lo pueden encontrar en la editorial Ícono, y este libro también recopila un poquito yo soy columnista de algunos diarios, entonces recopila algunos aspectos importantes que tienen relación con el tema principal del libro, para mirar cómo se tejen esas maquinaciones políticas, no solamente a nivel nacional, sino internacional, y cómo es tan importante esa relación de la política interna con la política exterior, y cómo la política exterior es una herramienta de la política interna para que se pueda desarrollar el país. Por eso es muy importante crear funcionarios de carrera que se comprometan con la política del gobierno de turno para poder desarrollar y no solamente el país, sino empujar los grandes temas nacionales en beneficio del país en el contexto internacional. Sin ir a chiviar el libro, Sí. esas maquinaciones, un ejemplo que nos pueda dar de lo que usted escribió en el libro, de lo que son esas maquinaciones políticas que indudablemente tienen efecto en el área internacional, en las relaciones internacionales. Lo interno que afecte o que toque o que desequilibre lo internacional. Bueno, tengo, hablando a grandes rasgos, que una de esas partes está en el libro, pero otra no, pero es un ejemplo válido para contestar su pregunta. Por ejemplo, el gobierno Trump. El gobierno Trump, pues, hizo perder su política interna de ser más proteccionista, produjo un efecto a nivel internacional negativo para los Estados Unidos, que se ha considerado siempre una superpotencia militar y una superpotencia, bueno, ya una superpotencia en el tema militar y potencia en otros temas. Eso hizo que Estados Unidos se apartara un poco de la OTAN, dejara a sus socios de toda la vida, los occidentales, los europeos, que se saliera del pacto de la tierra, que se saliera del tema de apoyar la lucha contra el cambio climático, en fin, y empezó a acercarse, permitió la injerencia de los rusos en sus elecciones, que fue muy cuestionado, por cierto. Entonces ahí vemos cómo las políticas internas afectan el contexto internacional y la reacomodación de los países y de la economía y los temas comerciales. Vemos también cómo se acabó o se fracturó el convenio que se tenía con Irán para parar el tema de las armas nucleares. En el contexto nacional vemos algo muy positivo. Por ejemplo, en el gobierno del presidente Santos, su tema fue la paz. Toda la política exterior del gobierno se centró en eso. ¿Y qué trajo como positivo esas acciones de los acuerdos de paz que llegaron a feliz término? Fueron varios temas. Un cambio de imagen de Colombia en el exterior, donde nos conocían como los parias, como los narcotraficantes y los guerrilleros, los corruptos, y empezaron a cambiar en el contexto internacional, de decir que en un mundo tan conflictivo como en el que vivimos hoy en día, pues precisamente se daba una luz de esperanza en el mundo, que los diálogos funcionan. Tanto así que, por ejemplo, Senegal, un país africano, tomó el ejemplo del proceso de paz colombiano para
aplicarlo contra un grupo separatista que existe en este país. Como para el monto es el acuerdo, el mejor acuerdo posible, y sobre todo el más novedoso, donde las víctimas participan y son la columna vertebral de los acuerdos. A raíz de eso también llegaron más inversiones a Colombia. A raíz de eso también se mejoró el turismo, se desarrolló el turismo. Es decir, una cosa trajo más cosas positivas. Y esa es la aplicación de cómo la política exterior está al servicio de la política interior para desarrollar ciertos temas fundamentales del gobierno de turno. Y eso ha sido muy positivo. Fue lamentable posteriormente que en el gobierno del presidente Duque se perdieran algunos temas positivos que quedó de esa herencia de que estamos hablando. Claro. Bueno, pues muy interesante. Es la experta en relaciones internacionales, en política exterior, la doctora Clara Inés Chávez, con su libro, con su obra, que ahora lo promovemos en Nocturno RCN, Crónicas de Juegos y Maquinaciones Políticas. Me dice usted que se consigue en todas las librerías, en plataformas, sí, y todo esto. Se consigue en Amazon, se consiguen en todas las librerías del país, en la Librería Nacional, en la Panamericana, es decir, en todas las librerías del país. Y también nosotros lo estamos vendiendo también a través de las redes sociales, y la editorial Ícono tiene el libro, y obviamente también se puede solicitar a esta editorial. Y sea la oportunidad para invitarlos a todos ustedes para que me sigan en las redes sociales @Clara Inés Chávez, y a través de mi página web www.claraineschavez.com. Quiero, si me permites, sí, señora. Julián, sí, hacer una invitación que es muy válida y forma parte de lo que estamos hablando en este momento, y es que el próximo jueves 13 de octubre vamos a tener un conversatorio muy interesante con la embajadora de Rumania en Colombia, y vamos a conocer cuáles son los aspectos positivos que Rumania ha contribuido con Ucrania dentro de este contexto de la guerra de Ucrania con Rusia, o mejor, de la invasión rusa a Ucrania. Lo podrán seguir a través de mis redes sociales, y será muy interesante que ustedes nos participen y pregunten, y estemos actualizados con todos estos temas tan importantes. Claro que sí. ¿Y eso se va a llevar a cabo en dónde? Se va a llevar a cabo ese conversatorio, porque hago conversatorios regularmente, se va a llevar a cabo en la Embajada de Rumania, pero en este caso se va a retransmitir también a través de mis redes sociales y en mi canal de YouTube a las 7 de la noche, y las personas de manera virtual podrán participar de igual manera. Perfecto. Clara Inés Chávez. Doctora Clara Inés, pues un abrazo, felicitaciones por su libro, por su obra, por su gran actividad intelectual permanentemente refrescada en todos estos foros, conversaciones, charlas, conferencias, y gracias por atender a Nocturna de RCN. No, muchísimas gracias a ti, Julián, y a todo el equipo por esta oportunidad de estar en tu programa y compartir con todos los radioyentes de igual forma. A esta hora el sol está de descanso. La luna baila. Disfruta esta noche con la compañía de Nocturna RCN, la radio de la gente.